Ok, bueno, ya empezamos a grabar. Ahora sí, pues antes que nada, chicos, buenas tardes. Espero que tengan un excelente inicio, o bueno, más bien cierre, ¿no? Cierre eh, de jueves. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de lo que hemos estado viendo. Ya vamos a cerrar esta primera parte de nuestra sesión, de nuestras actividades de este primer bloque de de materiales, de temas. Es bien importante para mí que vayamos haciendo conversación porque tenemos una actividad casi al final de esta primera parte del módulo, eh, del temario, sobre todo porque estábamos platicando la sesión anterior acerca de los elementos del activismo cibernético, cómo es importante, cómo ha evolucionado estas partes, todos estos elementos, desde la cuestión de la digitalización de esas herramientas TICs que nos ayudan a generar, a emprender y a realizar diferentes momentos y diferentes elementos, hasta la parte de la generación de un activismo real, ¿no? Fuera de las redes sociales, ahora sí lo estamos viendo llevar a cabo incluso en revoluciones que hace unos 10, 15 años no pensábamos que fuera a ser posible, o del activismo tan sencillo como se busca una mascota y lo posteo en Facebook y entonces le doy repostear, retweet, lo comparto para que llegue a más personas. Desde ahí empezamos a hacer activismo. Esto estábamos platicando y estuvimos viendo la sesión pasada. El día de hoy vamos a platicar un poquito más a detalle referente a los temas que corresponden y de mi momento voy a proyectarles la pantalla. Me dicen por favor también si ustedes pueden visualizar la información. Ok, nos habíamos quedado en esta parte aquí está, listo. ¿Pueden ver todos mi ventana, mi pantalla? Sí, profe, así se ve. Sí, Perfecto. Gracias. Ok, maestra, disculpe, es que está mande. en espera Luis de entrar a la sala, me comenta. Gracias por la información. Dame un momento. Déjame ver quiénes están en la sala. Ok, denme un minutito, chicos. Voy a entrar a los controles, a ver. Háganme un favor. ¿Alguien le puede avisar a su compañero Luis si puede salir y volver a entrar? Es que no me aparece en la sala de espera. Ahí está. Listo. Ya lo pude admitir. Perfecto. Listo, gracias. Bueno, creo que ya estamos todos, ¿verdad? Para empezar a platicar. Bueno, el día de hoy vamos a comentar un tema muy interesante que vamos a estar desarrollando en el transcurso de esta última parte de la primera parte de nuestro temario, que es la educación para la ciudadanía global mediante las TICs. Ya platicábamos la vez anterior que las TICs son todas estas herramientas que nos van a ayudar a comunicarnos, a almacenar información, a generar ideas y a transmitir ideas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ha funcionado, cómo ha evolucionado las TICs en la ciudadanía global mediante el tema de educación? Es bien importante porque platicábamos la clase anterior que la educación en la ciudadanía digital empieza a generarse a través de esta herramienta del Internet. Si es bien sabido también las tecnologías de la información siempre, o bueno, las TICs siempre han funcionado de alguna manera para generar un enlace entre lo que nosotros estamos comunicando con las nuevas herramientas para hacer nuestra comunicación más sencilla. También es una realidad que se necesita educar a través de estas herramientas. Nadie nace sabiendo de tecnología, aunque ahorita las nuevas generaciones nos están incluso hasta rebasando. Entonces, es bien importante y uno de estos temas que ha tocado la UNESCO últimamente es poder generar que esta ciudadanía global esté bien educada a través del aprendizaje virtual o el aprendizaje en entornos virtuales, como lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos decía la Universidad de Padua a través de Coursera que ellos tienen un curso que se llama Global Citizenship de la Universidad de Padua y
es a través de su aula virtual, a través de ese aprendizaje virtual, utiliza foros multilingües y wikis colaborativas para generar contenido de información referente solamente a ciudadanía global. ¿A qué nos va esto? Aquí estamos hablando de que tenemos participantes de más de 120 países. Aquí el ejemplo lo menciona con 120 porque son los más participativos dentro de este curso, pero es importante que veamos que no solamente nos quedamos en la parte virtual, de la parte del aprendizaje a través a lo mejor de lo básico que nosotros vemos día a día, como puede ser YouTube, como puede ser a lo mejor herramientas como escuchar un podcast o a lo mejor herramientas como en Facebook que leemos el post completo, sino que ya estamos viendo aulas virtuales o entornos virtuales de aprendizaje. Un gran ejemplo es el que tenemos ahorita en clase. Pero eso también funciona de manera un poquito no tan eficiente. Platicábamos en aquella ocasión también de la transparencia y la fiscalización de la ciudadanía global. Si bien tenemos una gran herramienta y una gran oportunidad de educación a través de las TICs, también es una realidad que el Internet también funciona de la manera negativa. Recordemos que Internet es una biblioteca a nivel mundial, es una herramienta de control gubernamental. Entonces, una autora como Simone Novek, que es directora de Google Lab, nos ayuda mucho a entender cómo el gobierno también empieza a ser colaborativo. Si bien tenemos espacios de aula virtual, como la que tenemos ahorita en clase, o la que nosotros podemos encontrar en el famoso Wikipedia, o lo que podemos encontrar en los cursos que dan, por ejemplo, Coursera, Crehana, Doméstica, todos estos sitios virtuales, también es una realidad que el gobierno necesita impulsar este aprendizaje colaborativo. ¿A qué se refiere la autora? A que, bueno, ahora necesitamos nosotros poder entrar, seguramente muchos de ustedes, o bueno, la gran mayoría, hicimos declaración anual, ¿no? El mes pasado. ¿Qué pasa con esta declaración anual del mes pasado? La gran mayoría lo podía hacer a través de el internet, de la página web del SAT. ¿Qué sucedió? Había muchas personas que por este tema de la falta de educación de la plataforma no la pudieron realizar. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvieron que ir a la oficina y en la oficina me parece que te implementaban con unas computadoras y ahí con unos asesores cuando te iban guiando, ¿no? Paso a paso. ¿Para qué? La intención es para que tú lo hicieras más rápido, pero es una realidad que esta parte de la transparencia no pasa a ser completa si no tenemos esta educación, sobre todo cuando estamos hablando de la fiscalización de la ciudadanía global. Otro ejemplo que nos mencionan los autores es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, por sus siglas ICIG, que utiliza estas plataformas para difundir los papeles como este escándalo del papeles de Pandora, los Panama Papers también, que fueron muy relevantes, donde hablaban de los paraísos fiscales. Lo comentábamos la sesión pasada entre compañeros, en donde nosotros veíamos que sí existe claridad dentro de la fiscalización, dentro de la ciudadanía global, pero también es una cuestión distópica pensar que el Internet todo lo sabe y todo el mundo sabe acerca de cómo se utiliza el Internet. Entonces, esta es pregunta para ustedes, y quien quiera alzar la manita, por favor, recuerden que esto también sirve de conversatorio. ¿Qué poder tiene un ciudadano con un teléfono móvil y acceso a datos públicos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Tiene poder, no tiene poder? ¿Qué tipo de poder tiene? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer un ciudadano así, común y normal, un ciudadano de pie, de calle, con un teléfono celular o con un teléfono móvil? Cuéntenme. ¿Alguien por aquí que nos quiera apoyar? No, pues yo considero que muchísimo, ¿no? O sea, podemos ver en redes que ahorita ya cualquier persona puede subir la información que le plazca, ¿no? Hablar a lo mejor de temas que solamente googleó y mucha gente le va a creer, mucha gente le va a seguir o puede incluso crear polémicas nada más con el hecho de grabar un video o compartir un video, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor pues yo creo que bastante, o sea, yo creo que ya cualquiera podría tener cierto poder en redes, con el simple hecho de tener un teléfono y acceso a internet. Perfecto, muchas gracias, Dana. Continuemos, por favor, con Ana Lilia. Adelante. Maestra, apenas estaba pensando que debí de poner más atención a esta clase porque apenas me funaron en Facebook por una tontería, Okay. una tontería que no le voy a contar aquí a mis compañeros.
pero Ok. expresé mi opinión sobre algo y creo que yo no sabía que ahora era una opinión. Y no era como una opinión de que se tenía que hacer pública, sino que era una opinión mía y Ujú. alguien lo hizo público. Y de ahí empecé así a recibir muchísimos mensajes de la gente y dije, wow, como en este momento se volvió así algo contra un ataque, pero me empecé a ver todo eso y pues obviamente, ¿no? Empiezas a ver quién te anda hablando y así. Bueno, Ujú. ya hasta me enteré que un buffet chino en Tlacolula me tiraba hate y o sea, dije, ¿cómo mi enojo me llevó hasta eso, hasta investigar las cuentas de estas personas? Y dije, bien, yo ya sé dónde viven. Si yo fuera una persona que estuviera más loca y no tomara esto como algo tonto de internet, Ujú. en realidad buscando en un hilo te puedes ir a muchas otras cosas. Y digo, yo ahorita lo viví por ese tipo de cosas, pero sí digo, si la información es pública, por ejemplo, tú pones, hasta puedes poner una imagen en Google Maps y te dice dónde es. Sí. O sea, bien si yo fuera una persona malvada, pues busco o investigo, indago y es muy fácil, la verdad. La información es pública también de muchos donde trabajas. A veces tu información se sube si trabajas, por ejemplo, en el gobierno. La información es pública, la verdad. Gracias, Adelia. Y esto es bien interesante lo que nos acaba de compartir, porque esto quiere decir que tenemos poder, no necesariamente físicamente hablando, sino a través de un teléfono o una herramienta tecnológica como es el celular. Y esto es bien, bien interesante, porque estamos hablando de que ahora la ciudadanía global cuenta con herramientas de poder que antes no teníamos. Y regresamos un poquito al tema del activismo. Por eso es que estamos viendo estas movilizaciones digitales, por eso es que estamos viendo estas páginas de Internet que incentivan ciertas ideas, ciertas acciones, ciertos grupos a lo mejor políticos, culturales o incluso de FUNA, ¿no? Como nos comentaba su compañera Ana Lilia, pero es bien interesante porque una persona que tiene un teléfono en la mano tiene el poder para destruir o para construir a una persona, a una institución, a un gobierno. Esto es bien, bien importante que tengamos en consideración. Pero también hay algo que tenemos que hablar el día de hoy, que va a ser un tema importante y que ahorita les voy a compartir un video, que es la brecha digital. Si bien es una realidad que estamos hablando de que en México existe todavía brecha digital, ¿a qué se refiere con esto? Que la gran mayoría sabemos y conocemos lo que es el Internet, tenemos un teléfono inteligente, tenemos WhatsApp, pero existe también personas que no pueden ejercer su ciudadanía global debido a que tienen desigualdades de acceso. Si nosotros no nos vamos muy lejos, estamos en Oaxaca capital, viajamos unas 8 horas a la Sierra de Oaxaca, Sierra Norte, Sierra Sur, donde ustedes me digan, probablemente tengamos temas de Internet, de datos. Ahora imagínense una persona que vive en pobreza extrema, que no tiene la calidad de vida para poder rentar un servicio de Internet mensual. Esta brecha digital, o bueno, vayámonos más al extremo, a una comunidad que tiene una escuela primaria, secundaria, telesecundaria, bachillerato, la que nosotros nos imaginemos, que no tenga el espacio o que no tenga las herramientas para conocer todo lo que estamos hoy en día aprendiendo en la ciudad. Y nos quedamos un poco cortos, porque es bien importante ver que esta es una estructura o es una barrera estructural. Esa persona que viene de la comunidad, que llegue a estudiar en una universidad, llega con una brecha difícil de empezar a igualar con sus compañeros. A lo mejor ni siquiera conoce qué es inteligencia artificial, a lo mejor ni siquiera sabe qué es YouTube, a lo mejor ni siquiera sabe cómo utilizar una herramienta digital, no sé, a lo mejor de una carrera, hablando, por ejemplo, de diseñadores gráficos, ¿no? Que utilizan Photoshop, Illustrator, todo tipo de herramientas más especializadas, le va a costar el triple de lo que a su compañero que sí tiene todas las herramientas digitales en casa o en su ciudad o en su escuela y que aprendió desde las primeras, desde la educación básica, le va a costar mucho trabajo poder igualarlo, sí lo va a poder hacer, definitivamente, pero eso es algo que ha estado trabajando la UNESCO muchísimo. Ver que los datos, por ejemplo, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones nos dice que el 33% de la población mundial sigue sin acceso al Internet. Esto quiere decir que estas personas no tienen la facilidad con la que nosotros contamos de conectarnos a algo tan sencillo como esta videollamada. ¿Ok? Entonces, imagínense toda esta brecha y todos estos elementos a los que ellos no pueden accesar, aparte de la información, aparte de todo lo que nosotros nos enteramos a través de redes sociales, a la parte de educación, a la parte del conocimiento. Por eso nos mencionaban los autores también
que la parte más polarizada en temas de brecha digital son África subsahariana y las zonas rurales de Asia. En México sí existen elementos de brecha digital. Hay una barrera estructural que nos va a separar entonces de las personas que conocemos herramientas de las TIC y quienes conocen o medio conocen y quienes no conocen. Entonces, Van Dijk, que es un autor buenísimo en todos los temas de comunicación, quienes hayan estudiado algo de comunicación seguramente lo habrán escuchado, nos dice que esta brecha es el acceso de uso y de capacidades. Esto es bien, bien importante y bien interesante, porque no solamente es que la persona no tenga internet en su casa o que no haya aprendido en internet o que no haya utilizado una computadora en su escuela, sino que también tiene que ver con la capacidad. Desarrollamos otro tipo de habilidades al poder tener acceso a las tecnologías. Por ejemplo, quienes conozcan Canva van a poder desarrollar a lo mejor algo en Canva. Quienes conozcan PowerPoint van a poder hacer una presentación en PowerPoint. Quienes sepan utilizar alguna inteligencia artificial de texto van a poder utilizar la inteligencia artificial de texto. Y entonces esto va a ser un salto más grande en su carrera profesional, en su vida académica, que alguien que no lo sabe. Con esto en mente, entonces vamos a ver el siguiente video que les tengo preparados y ahorita vamos a comentar acerca de la ciudadanía digital y la brecha digital, porque es bien importante y bien interesante. Es un video un poquito largo, de un momento ya se lo estoy proyectando, pero sí es importante que lo analicemos con mente crítica, con mente analítica. ¿Qué está sucediendo allá afuera? ¿Por qué para todos y para todas no es la misma situación cuando estamos hablando de tecnología? Porque eso también es parte de lo que nosotros tenemos que hacer conciencia cuando hablamos de esta barrera estructural. A ver, vamos a ver el video y en un momento lo platicamos. Me dicen por favor si lo pueden escuchar. Bienvenidos al año 1 DS, después del COVID. Vaya que ha sido un inicio de década muy complicado para todos. A principios del 2020 todos teníamos muchos proyectos que iniciar. Profa, ya no se escucha nada, creo que apagó su micrófono. No, no sé si está hablando, pero no se escucha. Igual el video no se escucha. Yo tampoco lo escucho. Bueno, ¿me escuchan? Sí, maestra. Perfecto, gracias. Perdón, no sé qué pasó con el micrófono que estaba fallando. Voy a volver a regresar al video y bueno, vamos a escucharlo entonces.
¿Me escuchan, chicos? Una disculpa, no sé por qué me sacó de la Sí, ya se llamada. escucha. Perfecto, gracias. No sé por qué me sacó de la llamada. Híjole, se está resistiendo este video a verse. Vamos de nueva cuenta. Lo voy a compartir y espero que se escuche y se vea bien. O por qué no hace con nuestra otra maestra que luego nos pasa el link y ya lo vemos y ya dice ya lo terminaron de ver. Porque igual ayer nos pasó con un video. Ok, vamos a hacer el último intento. En caso de que no se pueda ver definitivamente, les comparto el link, pero vamos a ver si lo podemos ver en conjunto. Denme un momento. Bienvenidos al año 1 DC, después del COVID. Vaya que ha sido un inicio de década muy complicado para todos. A principios del 2020 todos teníamos muchos proyectos que iniciar, tareas que entregar, vacaciones a dónde ir, sueños que completar y tuvimos que suspender todo. En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud dictaminó que existía una pandemia por COVID-19 y el mundo se debió de detener. Especialmente aquellas organizaciones que dependen de una alta e intensa interacción social para funcionar, como el sector educativo. Nos vimos en la necesidad de trasladar nuestras clases presenciales al modo virtual de la noche a la mañana. Esto, por supuesto, sacó a flote un montón de problemas estructurales, pero también grandes áreas de oportunidad. Y es justamente de eso de lo que quiero hablar el día de hoy con ustedes, sobre la brecha digital y la inclusión en tiempos de la pandemia. Vamos con lo primero, la brecha digital. La brecha digital se refiere a esa distancia que se va creando entre las personas que tienen acceso a la tecnología y los que no. Y desafortunadamente cada vez se va haciendo más grande y durante la pandemia la hemos observado aún más. No es algo nuevo. De hecho, desde que empezó a haber un mayor acceso a Internet, empezamos a ver este fenómeno con mayor frecuencia. No es exclusivo de países en vías de desarrollo. De hecho, es muy notorio como, por ejemplo, en las áreas urbanas, frente a las áreas rurales, existe una gran disparidad en el acceso. E inclusive, dentro de las mismas zonas urbanas, dependiendo de tu extracto socioeconómico, puede ser de que tú estés rodeado de antenas de celular y al no tener los medios para poderte conectar, lo mismo daría que estuvieras en un desierto. La penetración de Internet ciertamente es alta al día de hoy, incluyendo en países como México. Sin embargo, no es para nada universal. De hecho, en el 2019, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, dependiente de la ONU, dijo que más de la mitad de la población mundial no tenía acceso a Internet. Esto fue en el 2019, antes del COVID. ¿No? Ha habido muchos proyectos para tratar de reducir esta brecha digital. Por ejemplo, a principios del 2000 hubo una fundación, que ya no existe, de una laptop por cada niño, donde a través de esta fundación se diseñaron y se regalaron a niños en situación vulnerable equipo de cómputo. En México, a mediados de la década pasada, el proyecto de México Conectado intentó dar una cobertura a Internet en todo el país, creando nodos en cada población. Y recientemente el proyecto Loon de Google trata de hacer algo similar, pero utiliza globos aerostáticos que se posicionan sobre zonas de muy alta marginación y de difícil acceso para proveer de Internet. Todo esto ha sido muy bueno y son esfuerzos muy loables, pero no ha sido suficiente. Nosotros como universidad no solamente tenemos que lidiar con la falta de acceso de Internet, sino también cómo le podemos proveer a nuestros alumnos de un medio viable para poder aprovechar todas las clases. Ciertamente, la mayoría de la población estudiantil en el mundo ya cuenta con un equipo de supercómputo en su bolsillo, el cual es ideal para coordinar tu agenda social, para tomar fotografías, oír música, jugar,
pero no para tomar todos tus cursos en él. Es muy complicado. Además, hay que considerar que al menos en países en vías de desarrollo, la mayoría de nuestros estudiantes hacen uso de Internet móvil a través de sistemas de prepago. Entonces, en una videoconferencia, todos sus gigabytes desaparecen. Tenemos que buscar la manera de proveerles este acceso. Ahora, no solamente se trata de software y de hardware, también tenemos que repensar la manera en cómo damos clase. Es muy curioso, los que somos profesores, durante el año pasado aprendimos lo difícil que es dar clase a través de una cámara web. Y en ese instante también tuvimos que reorganizarnos, reinventarnos, ver qué funcionaba, prueba y error, todo con la finalidad de otorgar una mejor calidad a nuestros estudiantes. Y los estudiantes también tuvieron que desaprender para aprender a aprender en este nuevo esquema virtual. Ahora, los planes de estudio, los programas, las clases tienen que ser rediseñadas bajo este nuevo contexto para promover el autoaprendizaje, el autodescubrimiento, y se deben de proveer suficientes herramientas de retroalimentación para que los alumnos, independientemente de su acceso, se sientan integrados. Integración, inclusión. Este es el otro tema que yo quisiera tratar con ustedes. Una de las muchas lecciones que nos ha dado la pandemia es lo democrático que es el confinamiento. Los que hemos tenido la fortuna de quedarnos en casa, encerrados, hemos experimentado las mismas victorias y frustraciones al momento de lidiar con la tecnología para poder dar clase. Esto también ha generado algo que yo nunca había observado de forma tan tangible, un sentimiento de empatía. Realmente nos ha sensibilizado frente a todos los que están en las mismas circunstancias que nosotros. Y esto me puso a pensar sobre este fenómeno de que justamente en este periodo de encierro es la primera vez que todos podemos tomar la misma clase en ciertas condiciones de igualdad. Siempre y cuando tengas acceso a Internet, no importa tu grado de movilidad física, no importa tu clase socioeconómica, no importa tu identidad sexual. Todos recibimos la misma educación. Esto a mí se me hace fascinante y yo creo que es un tema que vamos a estar estudiando por los años adelante de nosotros. Ahora, las universidades ya de por sí trabajan con presupuestos muy estrechos, en particular en países en vías de desarrollo. Y el soñar con dar una educación para todos aquellos que quieren entrar a nuestra universidad frecuentemente es un sueño imposible de alcanzar. Bueno, la pandemia nos ha enseñado que es posible, que con los medios tecnológicos con los que ya contamos y siendo creativos, realmente podemos dar una cobertura mayor. No quisiera soslayar el gran dolor que la pandemia por COVID-19 ha provocado para todos en el mundo. Millones de familias han perdido seres queridos. Tan solo en nuestro país hemos perdido el equivalente en población a una ciudad media. Esto es terrible. Sin embargo, también hemos descubierto que las organizaciones como las universidades son muy resilientes, tienen un alto grado de adaptabilidad. Ven el reto e inventan soluciones creativas para poder lidiar con él y aprender de él. Yo creo que cuando lleguemos a la UDC, la universidad después del COVID, vamos a llegar fortalecidos. Las universidades el día de mañana no solamente deben de aprovechar todos los avances tecnológicos que han ocurrido en este año y medio. Debemos de aprender también que bajo cualquier plataforma debemos de promover los sentimientos de empatía, de inclusión. Debemos de dar a la sociedad algo a cambio por todo lo que nos da. Primordialmente creando día a día, bit a bit, mejores humanos. Muchas gracias por su atención. Ok, chicos, bueno, me encantaría poder escucharlos. De lo que genera el autor es un video un poquito más viejito, porque justo fue esto un año después de la pandemia, pero es bien importante ver, porque la pandemia algo que nos enseñó mucho fue que no todos teníamos las mismas oportunidades en cuanto a la brecha digital. Él lo mencionaba al principio de su conferencia, de su ponencia, que cuando empieza a cambiarse todo este sistema o todos estos elementos hacia la parte tecnológica, nos dábamos cuenta que había familias que lamentablemente nada más contaban con una sola computadora para varios hijos.
y eso es una brecha digital, que estamos hablando de ciudades. Ahora imagínense en comunidades más lejanas de Oaxaca, a lo mejor de todo el país, donde no tenían acceso, no tenían oportunidad de tener internet, algo que podríamos nosotros pensar que puede ser básico. Pero ahora sí, antes de irnos con la siguiente parte del tema, cuéntenme ustedes, ¿cómo ven, cómo analizan esta parte de la brecha digital? ¿Qué opinan? ¿Qué pueden decir acerca de la brecha digital? ¿Alguien que nos quiera comentar? ¿Cómo lo vieron o cómo lo vivieron en la pandemia, este tema? ¿Alguien que nos quiera apoyar con algún comentario? Yo recuerdo que las escuelas, por lo mismo de esta brecha, empezaron a pasar a los alumnos, aunque no presentaran absolutamente ningún trabajo o no se presentaran a ninguna clase, ¿no? Y yo creo que, pues sí, justo logramos ver, yo recuerdo que yo entraba a mis clases, había entrado a la secundaria apenas, entraba a mis clases de la secundaria, no todos los maestros daban clases, pero entraba a mi clase y éramos, si mucho, a lo mejor unos 10, ¿no? Unos 10 alumnos. Y cuando regresamos a clases, por fin, ya los últimos, creo que los últimos 6 meses del último año de secundaria, en mi salón eran como 20, ¿no? Y bueno, había unos que pues como sabían que los iban a pasar, no se preocupaban por ingresar, ¿no? Pero también había unos que pues contaban que no entraban a clases porque no contaban con un dispositivo, o porque tenían más hermanos, o por X y Y cosa, ¿no? Entonces sí podíamos ver muy marcada esta diferencia. Gracias, Dana. Bien importante, esta brecha digital la vivimos muchísimo y se potenció y se dio como ese factor decisivo en pandemia, porque recordemos que todos estuvimos en casa, la gran mayoría tuvimos que trabajar desde casa, y quienes no, pues bueno, tuvieron que idear la manera de trabajar en línea, pero trabajar en físico, ¿no? Bueno, ya lo platicaremos más a detalle. Ana Lilia, adelante, por favor. Y yo en la pandemia sí sufrí porque ahí estaba estudiando la otra carrera que ya tengo y me tocó a la mitad. Entonces, me tocó una materia que se llama estética, que es una materia en filosofía así bien rara que, pues, en donde yo vivo no tengo vecinos. Están como a 3 kilómetros la tienda más cercana y entonces yo tenía que caminar 3 kilómetros para tomar mi clase y no, todavía no entraba el internet. Entonces yo hacía horrible a mi familia de que no, aquí no hay internet, pero como mi mamá es hipertensa y mi otra tía también, pues ya nos fuimos. Así de que el final del mundo solo teníamos un radio. Y después tenía que ir al pueblo a tomar mi clase, pero tampoco eso servía. Y al profe tampoco le importó. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar por mi cuenta y se me hacía muy difícil estudiar los textos porque ni entendía nada. Entonces al final la tuve que reprobar. Bueno, al final la hice en extra, pero sí fue que me costó mucho. Y yo creo que tantas eran mis insistencias que sí por mí nos regresamos. Pero sí, estuve mucho tiempo así porque era imposible. Al final ya hay internet, tuvieron que contratar internet satelital, pero fue después de muchas quejas que tuvimos que contratar internet y nos gustaba así, nos gustaba que era nuestro lugar como para no usar teléfonos, pero tuvo que llegar la tecnología al rancho. Ok, bien importante lo que nos comenta, porque entonces no nos estamos yendo muy lejos, ni nos estamos yendo a algo muy extremo. En Oaxaca todavía existen zonas en donde no hay internet. Entonces, ¿cómo le hacíamos con esta brecha digital? Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema. Entonces, ¿cuáles son las iniciativas que hemos estado viendo para reducir esta brecha digital? Tenemos proyectos en curso como Starlink, que es de Elon Musk, que a través de la constelación de satélites que están alrededor de todo nuestro planeta, proveen internet en zonas remotas. Sobre todo, él empezó a difundir este tema de que podía estar en cualquier lado a través de publicidad o promocionales que hacían en la Amazonia, por ejemplo, con estas comunidades que estaban muy metidas en la selva, y ponía un internet satelital y les llegaba súper bien, ¿no? No tenían problemas, se podían conectar. Esto es bien interesante porque entonces aquí en México tuvimos el programa Internet para Todos entre el 2023 y 2025, que nos hablaba acerca de una conectividad gratuita a través de escuelas rurales o centros de salud, es decir,
la gente iba a sus escuelas o a sus centros de salud a conectarse para poder tomar una clase. También utilizaron otras medidas como fue lo de la televisión, dar clases en televisión, pero sí es importante a través de canales tradicionales como la tele, que veamos que hubieron diferentes plataformas que incentivaron a que la gente dejara de tener esta brecha digital en sus comunidades. Vimos también en Chile la red de bibliotecas públicas que implementó más de 500 puntos de Wi-Fi con equipos y acceso al público. Es decir, tú podías hacer una biblioteca en Chile, te conectabas, tenías Wi-Fi y podías acceder sin ningún problema. Pero esto es a través de políticas públicas y alianzas con instituciones particulares, con empresas. La reducción de la brecha digital es un proceso que está llevando mucho tiempo y que adicionalmente vamos evolucionando a pasos agigantados. Si bien vemos, por ejemplo, que las leyes todavía no alcanzan a la inteligencia artificial, al internet, a todo lo que está pasando, a la evolución que estamos viviendo, ahora imagínense la brecha digital, va a pasos todavía muy cortos, muy pequeños, y esto lo que va a incentivar es que en algún momento veamos personas, alumnos, conocidos, amigos, que no conozcan ciertas tecnologías que para nosotros podrían ser básicas. Pero justo también hay otra vertiente que vamos a platicar el día de hoy, que es la defensa de los derechos humanos. Y disculpen que me vaya un poco más rápido, pero para ir acabando con estos temas y irnos a la actividad. Entonces, tenemos también que hablar de que Amnistía Internacional y Human Rights Watch utilizan también las tecnologías de la información para poder documentar elementos como violaciones a los derechos humanos, para proteger a los denunciantes. Un ejemplo que nos dan los autores es de Mahsa Amini en Irán, que fue una activista que utilizó las redes sociales y el VPN, que es un tipo de programa que nos permite acceder a redes de otras partes del mundo para difundir las grabaciones de lo que estaba pasando en su país, en Irán, burlando la censura estatal, porque también recordemos que hay países como China, como Irán, que tienen censura estatal y que no tan fácilmente aplicaciones como lo que tenemos aquí, Facebook, WhatsApp, pueden entrar. Estas, por ejemplo, en el caso muy particular de China, tiene otro tipo de aplicaciones que son similares, ¿no? Como me parece que WhatsApp, ahí tienen WeChat. Entonces, es bien interesante ver cómo también el Internet, o a pesar de tener todas las tecnologías, como lo podría ser un país como China, que es un país muy tecnológico hablando, en conectividad, también tienen brecha digital en la cuestión de la información. Ya nos decía también la autora Tufekci, a través de su artículo Twitter Antirgas en el 2017, que analizar esta relación entre las redes sociales, las protestas y las vigilancias va a ser lo más importante para las próximas décadas. Cómo las redes sociales están movilizando para la defensa de los derechos humanos. Pero ¿cuáles son los riesgos entonces de tener toda esta información, de tener todos sus elementos y adicionalmente a lo que habíamos platicado de la brecha digital? Pues tenemos esta conectividad a que la gran mayoría de las personas puedan encontrar información o desinformación y discursos de odio. Lo comentábamos en una clase anterior cuando hablábamos acerca de Trump, esta famosa imagen que sacó en su red social que se llama Truth Social, porque lo expulsan de X, porque fomentaba discursos de odio, lo expulsan de X, llega a Truth Social, crea su nueva plataforma, que, pues bueno, empieza a publicar ahí y genera una imagen con inteligencia artificial en donde, bueno, prácticamente él sale vestido de Jesús. Después sale un comunicado que dijo que no es cierto, que la intención era que estaba vestido como tipo de ayuda, como Cruz Roja, etcétera, etcétera. Pero eso es un gran riesgo que tenemos todos al ver TikTok, al ver Instagram, al ver Facebook, al ver Internet en general. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que conocemos a alguien? Puede ser nuestra mamá, nuestra tía, nuestra abuelita, nuestros parientes, nuestra familia, nuestros amigos, que ven un TikTok y piensan, o ven un reel, o ven un video, o ven un post en Facebook y piensan que es real. Por eso es importante que tengamos cuidado en dónde nos estamos informando. Algo que pasó también hace no mucho fue el conflicto de Gaza, que plataformas como TikTok y como X fueron utilizadas para denunciar y para desinformar sin una verificación. Entonces la gente creía ciertas noticias que sucedían, tanto de un bando como de otro. Aquí somos neutrales. Pero sí es importante que analicemos también de dónde viene esa información, quién la está transmitiendo y por qué la está transmitiendo. Y aquí es importante que ustedes hagan este mini ejercicio. Vean una noticia real o ficticia. Bueno, en este caso no nos va a dar tiempo de la actividad para irnos a la actividad más grande, pero es importante que ustedes vean una noticia real y
vean la fuente, la fecha, el autor y la evidencia de dónde sale esta información. Porque también, aunque tengamos todas las herramientas digitales actuales, híjole, también estamos por ahí empezando a generar elementos de desinformación. Y otro elemento interesante, y ya prácticamente para irnos a la actividad, voy a ir a la parte del conversatorio, es que es importante que nosotros veamos que actualmente estamos buscando la alfabetización mediática y digital como parte de la competencia ciudadana. Es muy importante para nosotros poder entender que te necesitamos empezar a alfabetizar, así como sabemos leer, sabemos escribir, sabemos multiplicar, sumar, restar, etcétera, que también empecemos a ver que la ciudadanía global necesita estas habilidades de crítica, de evaluación, de identificación y de contraste de fuentes. Por eso, cada vez que ustedes vean, y esto se les va a quedar de tarea para la próxima sesión, la próxima vez que ustedes vean una noticia, algo que les llame la atención, investiguen más a fondo, más a raíz. No sé, a lo mejor yo estoy viendo una noticia en redes sociales, vean las dos caras de la moneda. ¿Qué dice qué dice una fuente, qué dice otra fuente? ¿Qué opina la gente? Vámonos más a profundidad, vamos a criticar, vamos a analizar y vamos a identificar. Recordemos que en México tenemos gran apertura de redes sociales, a diferencia de otros países como Irán, como China, que nos van a permitir conectar y analizar esta información. Un ejemplo que les comparto es el de Finlandia, que a partir del 2016 ellos implementaron un programa de alfabetización mediática en todos sus niveles educativos, desde los básicos hasta los más avanzados. ¿Y cómo funcionó esto? Que a partir del 2024 fue considerado el país que más enfrenta temas de desinformación, es decir, que son más críticos. Pero eso también es importante, porque la brecha digital es un punto de un ecosistema de elementos que se viven como ciudadanos digitales, que vivimos como ciudadanos digitales. Otro punto importante es que tenemos herramientas como fact-checking o Maldita.es o Colombia Check o AFP Facultad, que nos permiten entonces ver si una información está verificada o no está verificada. Y esto, ojo, es importantísimo al momento de poder generar o ver información en Internet. Ahora sí, vámonos entonces con la última parte de este de este tema que estamos viendo con el que iniciamos este cuatrimestre, y es las criptomonedas y la ciudadanía económica global. Si bien hemos platicado durante toda esta conversación y durante todos estos tres sesiones acerca de las herramientas de las TICs, cómo vamos a estar trabajando, es importante que tuviéramos este contexto y esta base, y vamos a platicar de este último tema, porque también ha evolucionado hacia el tema financiero, y no me dejarán mentir los que están también en esta carrera, que las criptomonedas es una forma de economía diferente a lo que hemos visto en la economía tradicional de un banco per se, ¿no? Ahorita también encontramos bancos digitales, bancos que han empezado a evolucionar de lo digital a lo físico, como tenemos el ejemplo de Nu, que ahora, si bien es digital, empieza a tener otros elementos que se comparan o que pueden tener similitudes con los bancos tradicionales. Esta tecnología también de blockchain nos va a permitir a través de esas transacciones digitales de manera mucho más fácil y mucho más sencilla, tener banca. ¿Se acuerdan lo que platicábamos en Estonia de la clase pasada? Que podemos tener cuenta bancaria en Estonia sin necesidad de ser ciudadano de Estonia, sin necesidad de vivir en Estonia. Esto cambia completamente y radicalmente la forma en la que observamos y la forma en la que estamos viendo la ciudadanía digital, ¿no? Y cómo esa ciudadanía se está convirtiendo en una ciudadanía económica, cómo estamos viviendo una época global en donde vamos a poder ver una interacción ilimitada de transacciones a través de la criptomoneda, que, ojo, se ha utilizado tanto para bien como para mal. Un ejemplo que también les comparto es el que pasó en Rusia, entre la invasión de Rusia y Ucrania, en donde el gobierno ucraniano recibió dinero a través, $100 millones a través de criptomonedas para ayuda humanitaria y de defensa. Es decir, ya no utilizaron los bancos tradicionales, ya se fueron por la parte digital, por esta herramienta, por esta tecnología de la información, que nos ayuda a mover dinero a través de otras plataformas. Un autor muy interesante que habla acerca del blockchain y de la revolución del blockchain es Don Tapscott, quien nos hablaba acerca de la precaución, porque es importante ver que a pesar de que ahorita ya existen ciertas regulaciones hacia las criptomonedas,
todavía nos falta mucho, ¿no? Todavía no están tan reguladas como lo está un banco tradicional, que nosotros entramos a nuestra aplicación, hacemos transferencias y podemos recibir y mandar dinero, pero en las criptomonedas no podemos seguir el rastro de ese dinero, ¿no? No podemos ver la regulación y los desafíos que conlleva que ese dinero exista, incluso hasta en el mercado negro. ¿Ok? Bueno, vámonos entonces a ver el siguiente video antes de ir a la parte de la actividad. Entonces, chicos, hasta aquí. ¿Dudas, comentarios? ¿Cómo vamos? Todo bien, profe. Gracias. Vamos a ver el siguiente video. Permítanme un momento, ya se los estoy compartiendo. Listo. Vamos a verlo y en un momento platicamos. ¿Te has preguntado cuál es nuestro rol como ciudadanos en la economía? Tiene que ver con los derechos y responsabilidades en la vida económica. Derecho a trabajar, derecho a consumir, derecho a generar fuentes de trabajo. Como ciudadanos, tenemos derechos a 1. Participar en la oferta y demanda del mercado. 2. Estar protegidos por las instituciones que regulan el mercado. Y 3. Recibir una educación de calidad que te prepare para la vida y el trabajo. Y nuestras responsabilidades son informarnos y comparar las opciones antes de una compra. Tomar decisiones que contribuyan a nuestro bienestar y el de nuestro entorno. Y denunciar o pedir ayuda cuando nuestros derechos no sean respetados. La salud financiera es parte de la vida económica de cualquier persona y se crea así. 1. Administrar. 2. Metas. 3. Ahorrar. 4. Pagar deudas. 5. Oportunidades. 6. Tranquilidad financiera. Recuerda que la salud financiera es tu derecho y responsabilidad como ciudadano. ¿Y tú ya estás trabajando en tu salud financiera? Ok, entonces esto es lo que nos habla y esta es una plataforma que tiene Scotiabank donde habla acerca de la ciudadanía económica. Ahora movamos esta información a la ciudadanía global, ¿no? ¿Cómo empezamos a ver cómo se engloban todos estos elementos económicos? No nos vamos a enfatizar mucho en estos temas que hemos tocado porque ya ahorita ustedes nos van a compartir la información, bueno, en la siguiente sesión, pero sí es importante que vean que las TICs o las herramientas que estamos utilizando ahorita de manera digital son completamente diversas, tienen muchas problemáticas, pero también tienen muchas ventajas y que llevan responsabilidades, pero también llevan se me fue la palabra, pero bueno, que llevan ciertos beneficios, ¿no? Para cada uno de nosotros. Podemos comunicarnos a través de WhatsApp, podemos podemos hacernos famosos a través de Internet. Entonces, todos estos elementos también implican que estamos creciendo y que estamos haciendo cosas completamente diferentes a lo que se veían hace 15, 20 años o incluso previo a la pandemia, que la pandemia también fue un acelerador del tema de las tecnologías o de las TICs. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos entonces a la actividad del día de hoy, porque se va a quedar, o vamos a platicar acerca de la actividad que tenemos preparada para el día de hoy. Vamos a hablar acerca de caso de estudio sobre participación digital. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a investigar y analizar un caso real relacionado con la participación social y digital en Internet. Vamos a identificar su impacto, sus ventajas, sus riesgos y su uso de tecnologías de la información. Nos vamos a organizar en 3 equipos que yo les voy a compartir de manera aleatoria, ¿ok? Cada equipo va a trabajar en un tema diferente. El equipo 1 nos va a hablar acerca de educación para la ciudadanía global mediante las TICs. El equipo 2 nos va a hablar acerca de la brecha digital como barrera estructural. Y el equipo 3 de las criptomonedas y ciudadanía económica global. ¿Cuáles son sus instrucciones? Van a investigar un caso real relacionado con el tema asignado. Van a buscar a ver qué es lo más fresco, lo más nuevo que puedan encontrar sobre esta problemática o sobre este tema. Van a analizar qué ocurrió, en qué plataforma digital se utilizó, cuál fue el impacto que tuvo en la sociedad, qué ventajas y riesgos presentó esta problemática en este tema. Van a elaborar una presentación breve de máximo 10 diapositivas y todos los integrantes deberán participar. ¿Ok? Les voy a compartir de todas formas el link para que ustedes lo puedan
o puedan acceder a la información, pero es importante entonces que ustedes investiguen. Si bien no nos va a dar tiempo de hacer la presentación y de presentar, porque estamos casi sobre la hora, les voy a dar aproximadamente 15 minutos para que ustedes se pongan de acuerdo, investiguen el caso, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer ahorita? Van a investigar el caso, van a ponerse de acuerdo para que en el transcurso de la semana, al próximo jueves que nos veamos, vean qué van a hacer cada quien. Pueden hacer a través de un PowerPoint colaborativo, pueden hacer a través de la herramienta de Google que tiene la plataforma de PowerPoint, lo pueden hacer a través de Canva. Pónganse de acuerdo porque en la próxima sesión vamos a comenzar la clase con sus presentaciones de este caso. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Dudas, comentarios, chicos? ¿Cómo vamos con esa actividad? Entonces, ahorita solamente vamos a poner, a investigar qué ocurrió y todas esas preguntas y ya nos vamos a reunir y después realizar la diapositiva, ¿no? Exactamente. Ahorita por la cuestión del tiempo que nada más nos quedan ya 30 minutos de clase, no nos va a dar tiempo de hacer la presentación, presentar y todo, ¿no? Entonces, lo que necesito es que ustedes avancen para que ya nada más la siguiente sesión presentemos y platiquemos y conversemos sobre lo que ustedes encontraron. Busquen el caso, investiguen un caso que les llame la atención y que pueda llamar la atención también a sus compañeros, que sea lo más reciente posible y que adicionalmente que genere algo que ustedes digan, esto es buenísimo para hablar acerca de criptomonedas, ¿no? O esto es buenísimo para hablar acerca de la brecha digital. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? Usted apenas va a asignar los equipos, ¿no? Y según, digamos, el número de equipo que nos toque es como el tema. Exactamente. El número de equipo que ustedes tengan va a ser su número de tema. De todas formas, yo voy a pasar a las salas para platicar con ustedes y decirles en qué equipo están. ¿Ok? Pero ahorita ya en un momento se los voy a asignar. Nada más, antes de hacer los equipos, ¿alguna otra duda, comentario? Gracias, Jessica. Entonces nos organizamos para hacer un chat entre nosotros para estos días, ¿no? Exactamente, tienen toda la semana de aquí hasta el próximo jueves para que ustedes realicen la presentación. Máximo 10 diapositivas, no más, chicos, porque si no nos va a dar tiempo de platicar. Sí, porque hay otra carrera que no tenemos contacto con ellos, por eso. Sí. Sí, en esta parte sí me estoy consciente de que estamos dos carreras, pero la importancia de que estemos fusionados es que ustedes van a poder aprender a lo mejor de la carrera que está, o mi compañero que está en la otra carrera, ¿no? Tendrá otra visión diferente por lo que estamos estudiando. Entonces, creo que sirve de un buen mix para poder complementar la información. ¿Ok? Para que se pongan de acuerdo, chateen, vean qué más pueden sumar juntos. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? Nada, pues ya irá saliendo ahorita lo que vamos viendo. Exactamente. En el momento ya estoy asignando aquí los chats para que ustedes puedan platicar. ¿Listo? Bueno, ahora sí, voy a dividir los grupos y por favor, chicos, tenemos aproximadamente 15 minutos. Voy a ponerlo aquí para que podamos regresar el temporizador. Vamos a tomar 15 minutos y ahorita me van a platicar un poquito acerca de más o menos qué han platicado acerca del tema. Quiero que comenten el tema, quiero que desarrollen el tema, que investiguen primero qué es el tema antes de que se vayan al caso. Y ahorita nos van a platicar qué encontraron acerca de este tema en específico. ¿Qué pudieron conversar? ¿Qué pudieron dialogar? ¿Listo? Ok, antes de irnos a las salas, entonces, les platico. Equipo 1, pongan atención, por favor. Alexandra, Luis Alberto y Xochitl Andrea están en el equipo número 1. Ahorita se van a ir a la sala a platicar juntos. ¿Listos? Ustedes van a platicar acerca de la educación para la ciudadanía global mediante las TICs. ¿Ok? Equipo número 2, Dana, Nayeli y Yutzil Figueroa. ¿Ok? Son el equipo número 2 y ustedes nos van a platicar sobre la brecha digital como barrera estructural. Y por último, equipo número 3, van a estar Ana Lilia y Jessica. Ustedes nos van a platicar acerca de las criptomonedas y la ciudadanía económica global. ¿Listos? Bueno,
Ya tenemos los equipos, ya saben ustedes de qué van a platicar. Ahora sí, voy a abrir los grupos para que conversen, platiquen. Hola, maestra. Disculpe. Adelante. La, la maestra Nayeli que aparece aquí es también de acompañamiento. Es docente, ok, gracias. Virtuales. Ajá, sí, es docente, igual para que no se confunda que es estudiante. Es también, ella acompaña a los de la otra licenciatura. Ah, perfecto, muchas gracias. Gracias, Sí, maestra. perdón, maestra, me quedé pensando, ¿se refiere a mí? Gracias, maestra Yeli. Sí, entonces, bueno, Dana y Yutsit quedan juntas. Y a la maestra Yeli, pues ya, no está en el equipo. Gracias. Ok, bueno, entonces vámonos a los grupos de trabajo, vamos a conversar, vamos a platicar y ahora sí, vamos a ver qué podemos sumar en esta conversación sobre cada uno de los temas y ya de ahí conversan qué ejemplo podrían tomar en consideración. 15 minutos, por favor, y estamos regresando para platicar. Inicio entonces con los grupos. Nos vemos en un momento, chicos.
Ahora sí, pues bueno, vamos regresando con esta información. Es importante que hayan platicado, hayan conversado y me encantaría, por favor, escuchar a qué conversación o a qué análisis llegaron el equipo 1 con el tema de educación para la ciudadanía global. Bueno, independientemente de que la próxima sesión nos van a estar platicando acerca de su caso, ¿qué es para ustedes educación para la ciudadanía global? Cuéntenos, equipo número 1. ¿Qué platicaron? ¿Qué pudieron conversar? Creo que sí logramos bastante bien porque encontramos este tema que se llama, pusimos aquí, se llama Edwin, tiene un nombre interesante. La cosa, bueno, por ejemplo, Xochitl decía que fue encontró el dato que esta comunidad que se hizo en la Unión Europea, que por cierto son muy organizados, han hecho cambios muy importantes en ecología y todo, pero fue usada en la pandemia. Entonces eliminó por ejemplo, estamos viendo que de un extremo, ejemplo, Portugal, al otro extremo, que es Finlandia, son 3.365 kilómetros, que yo creo que en su vida se hubieran conocido normalmente, y esto fue eliminado porque se conocieron por medio de esta comunidad, que era una forma segura, decía la compañera, ahí se me fue. Alexandra, gracias Alexandra. A la compañera Alexandra, es una forma segura, de una forma que lograron comunicarse. Entonces, también conectaba muy bien con el video que nos pusiste al principio después de la pandemia. Me encantó cómo lo llamó el año 1 después de pandemia. Entonces en la comunidad, el tema es educación para la ciudadanía global mediante TIC. Obviamente lo cubre porque es cubriendo toda la Unión Europea y más en una comunidad segura que debatían y llegaban a análisis. Y creo que ese es un punto muy interesante porque hay veces que justamente estaba viendo las redes sociales, pues es mucho hablar, pero no llegan a una conclusión ni a una conclusión. Entonces, por ahí teníamos el tema. Espero, no sé si alguna de mis compañeros me quiera apoyar en algo que se me haya ido. Perfecto, muchas gracias, Luis Alberto. Siempre es bueno, ¿no? Tomar estos temas para poder generar sinergia, sobre todo cuando estamos hablando de esta conversación de la educación para la ciudadanía global. Sí. Gracias. Ahora sí, vámonos entonces, por favor, con el equipo número 2, brecha digital como barrera estructural. ¿Qué pudieron platicar? ¿Qué comentaron? ¿Qué encontraron? Cuéntenos, equipo 2. Bueno, nosotras platicamos sobre la brecha digital como barrera estructural, ¿no? Bueno, ya vamos a presentar nuestro caso más a fondo, pero nosotras decidimos usar un caso de pandemia justamente, ¿no? En el SAT, ¿no? Como pues se empezó a hacer todo esto de las filas virtuales, el uso de las, no voy a decir app, más bien sitio web, ¿no? En donde se tenían que meter, esperar horas, ¿no? Y cómo el gobierno pensó que todos tenían las mismas posibilidades y que todos tenían, ahora sí que, pues el mismo nivel en cuanto a tecnología, ¿no? El mismo, que me gustó una palabra que la voy a repetir, la misma alfabetización digital, ¿no? Y pues para ellos era muy fácil decir, ay, pues cualquiera se puede meter a un sitio web, ¿no? Y esto causó muchos problemas porque había mucha gente que, pues, vivió un bloqueo, ¿no? Al acceso pues, al derecho del trabajo, de recibir su facturación, de poder cobrar pues, su pensión, ¿no? Y entonces algunos quedaban incluso atrapados en la fila durante meses. Igual les vamos a platicar de, pues, un mercado negro incluso que surgió en toda esta página web que hubo, ¿no? Entonces, pues consideramos que aún vivimos mucha brecha, ¿no? Mucha brecha digital aquí en México, ¿no? Y pues mucha desigualdad en cuanto a este tema también. Perfecto, muchas gracias, Dana. Será muy interesante también platicar acerca de este tema y creo que es siempre ver, ¿no? Que
la brecha digital existe, está presente, a pesar del año en el que estamos, que consideraríamos que estamos en el 2026, que salimos de pandemia, que todos somos los más tecnológicos, no, todavía hay muchos casos, y ahora que la tecnología sigue avanzando, se sigue haciendo la brecha más y más grande. Gracias. Ahora sí, vámonos con el equipo número 3, criptomonedas y ciudadanía económica global. Cuéntanos, equipo 3, ¿qué platicaron, qué conversaron, qué nos pueden decir acerca del tema? Bueno, Pues como... ok, mi compañera, si quiere. Bueno, yo voy a decir el preámbulo y ya va a decir el caso mi compañerita. De que estamos platicando de que, pues, a pesar de que ahora está, bueno, creo que antes, por ejemplo, en la bolsa, tenías que tener como un corredor de bolsa que te explicara y él podía ver ahí la bolsa en, pues ya sabes, en estos salones que había antes, como en el Lobo de Wall Street. Pero ahora la economía pues nos puede llegar a cualquier parte, cualquier persona puede ser partícipe de invertir y eso también, pues estamos presos a las estafas y a los esquemas Ponzi y a otro tipo de estafar, porque ahorita ya no nos estafan como por teléfono, sino que nos estafan diciendo, ay, hay tantos réditos de tal inversión y lo que vimos en las notas que leímos es que primero sí te dan dinero, que así funciona, como que tú metes un dinero, te dan dinero y tú metes más dinero, porque es como una psicología donde dices, bueno, yo voy a invertir más y ahí ya pues hacen a las personas pues perder su dinero. Y es difícil denunciarlos, ¿no? Porque no sabes dónde están. Okay. Sí, y respecto al caso que encontramos, bueno, es como un breve resumen, un breve contexto. Pues nos estamos enfocando en un caso del 2022 de Celsius Network, que era una plataforma, ¿no? Porque pues ahorita ya no está y por lo mismo de esto es que ya no existe, pero era una plataforma como de préstamos justo de criptomonedas que operaban como de manera similar a lo que es un banco, pero pues precisamente también sin las regulaciones de un banco tradicional, ¿no? Entonces, hicieron como que hicieron inversiones, bueno, al principio todo estaba bien con los usuarios que se registraban, que estaban comprando sus criptomonedas, todo estaba funcionando bien, pero Celsius Network como que empezó a hacer inversiones, por así decirlo, justo con el dinero, por así decirlo, de sus usuarios, y esas inversiones no resultaron como ellos esperaban, entonces se declararon en quiebra, se congelaron las cuentas de los usuarios, no pudieron retirar su dinero. El caso es de que fue un fracaso y a la vez también como una estafa, y eso también nos habla pues del riesgo que hay al invertir en esto, pero bueno, ya se verá más adelante, ya se lo explicaremos mejor. Perfecto, muchas gracias, equipo 3. Es bien interesante porque cada uno de los temas que ustedes como equipos van a trabajar nos van a hablar de las problemáticas, los riesgos, pero también las ventajas que tiene dentro del área de las tecnologías de la información. Y esto es bien importante, porque vea, para concluir nuestra sesión del día de hoy, las TIC son un medio indispensable. Ya no podemos vivir sin estas herramientas, ya no podemos estar fuera de las redes sociales, fuera de las páginas web, de la web, del internet en general, sino que es importante empezar a ver y cómo construimos esta ciudadanía global plena, cómo la empezamos a construir a través de los derechos, de las obligaciones que tenemos como ciudadanos digitales y que también al mismo tiempo requerimos de un acceso equitativo, necesitamos alfabetización dentro de estos espacios, necesitamos una gobernanza democrática con nuestros datos personales, con los datos también que existen del gobierno hacia nosotros como ciudadanos, de regulaciones éticas de inteligencia artificial, que es un tema que estaremos hablando más adelante. Inteligencia artificial, cómo usarla, cómo no usarla, qué elementos podemos trabajar, que ahorita es como lo que está más en tendencia. Es importante entonces, chicos, ya para ir cerrando la sesión, que veamos que la discusión no se queda solamente en que la tecnología sigue avanzando, sino cómo estamos avanzando nosotros como ciudadanos digitales con la tecnología. Bien importante, ya nos decía Mozorov, que la tecnología no es neutral, sino nosotros debemos diseñarla y usarla con valores de justicia como ciudadanos globales y como ciudadanos digitales. Entonces, cierro con esta frase. Para mí es muy importante que nosotros nos quedemos con estas bases primero para irnos adentrando, ahora sí, a temas de TICs, a temas de tecnologías de la información y cómo podemos trabajar y cómo podemos empezar a englobar estos procesos y ir avanzando, porque no podemos, como dicen los abuelitos, no podemos empezar a correr si no sabemos ni siquiera
caminar. Entonces, por eso empezamos con estas bases. La siguiente sesión, por favor, empezamos con las presentaciones. Primero equipo 1, equipo 2, equipo 3, para que se pongan de acuerdo en el transcurso de la semana, generen sus diapositivas. Recuerden, por favor, máximo 10 diapositivas para que nos platiquen de su caso, para que nos platiquen de su tema. Ya lo conversaremos y entonces, terminando presentaciones, conversación, arrancamos con el segundo tema de nuestro temario de tecnologías de la información. ¿Listos? Chicos, hasta aquí. ¿Dudas, comentarios? ¿Cómo vamos? Profe, ¿le vamos a subir a algún lado o solamente aquí? Por el momento, por acá, ya les estaré compartiendo la próxima clase por donde lo van a subir la presentación. Ok, maestra, gracias. Perfecto. Pues bueno, les deseo que tengan un excelente cierre de jueves, pásenla muy bien, buen fin de semana y nos vemos entonces el próximo jueves, la próxima semana. Gracias, Gracias, profe. maestra. Buenas Que noches. estén muy bien, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, bye. Maestra, perdón, estaba recordando que de mi grupo falta un chico, Jesús. Ok. ¿Él en qué equipo podría quedar para que yo le avise ahorita? Ok, si me pueden ayudar con el equipo número 2, que es de brecha digital como barrera estructural, me parece que ahí están 2 chicas. Equipo 2, brecha digital. Ok, está muy bien. Sí, maestra. Muchas Gracias. gracias. Sí, bye. Gracias, que tengan bonita noche, hasta luego. Bye. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Finalizamos la grabación, maestra, por Claro que favor. sí. Sí.